Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 62, la verdad detrás del juego de clasificación. En eso la isla sería destruida, y después la barrera de oscuridad que rodeaba a los tres desaparecería, a lo que Davidians diría, esos tres ya se fueron, donde Xebec diría, no importa, los volveremos a ver, a lo que Barba Blanca diría, porque quieres forzosamente a esos dos, a Roger y a Bardo, a lo que Xebec después lo vería de reojo, pero en eso comenzaría a reírse, mientras miraba al cielo, y extendía sus brazos diría, hace 800 años, los fuimos el terror para el mundo del maldito gobierno mundial. Así como para el mundo sobrenatural, todos esos gusanos estaban bajo nuestra sombra, muchos los consideraban héroes, muchos los consideraban los demonios que son los enemigos de los dioses, aún me falta averiguar dónde están los otros miembros actuales en esta era dorada, pero con esos dos, especialmente el nieto del vicealmirante Garp, quien ha hecho un caos en el mundo sobrenatural, volveremos a dar gloria a nuestro apodo, enemigos de los falsos dioses. Porque nosotros seremos los nuevos dioses del mundo que se creara, una vez que encuentre el éter. Mi objetivo es ser el rey del mundo, pero también, un sueño que tengo, es volver al miedo que infunde un en el corazón de las personas. Así él miraría a los dos, y después diría, una vez que encuentre el éter, les daré lo prometido, cumpliré el sueño que siempre han querido, soy un hombre de palabra. Así Barba Blanca y Davidians se sorprenderían. A lo que Davidians después pensaría, este tipo, en serio está loco, no quiere ser el rey de los piratas, quiere ser el rey del mundo. Mientras tanto, en Marineford, Bardo junto a Kun y Kobe aparecerían en el ala médica, donde los médicos se sorprenderían, pero después al ver a Bardo dirían, otra vez tu chico, ya es costumbre aparecer así, pero después al ver a Kobe y Kun, quienes estarían con grandes heridas, y con mucha sangre de inmediato los atenderían. Mientras que Bardo al no haber recibido mucho daño solo recibiría un chequeo, a lo que Kobe diría, Bardo, esto en verdad es grave, necesitamos avisar a Sengoku-sama, donde Bardo estaba a punto de decir algo, pero después, ambos chicos serían recostados en camillas, mientras que eran atendidos por los médicos, donde le dirían a Bardo que por favor saliera para que lograran trabajar, donde Kun diría, espera Bardo-chan, donde Bardo la miraría, y después ella diría, por favor, no te vayas, donde ella estaría a punto de llorar, pero después Bardo se acercaría a ella, y en eso mientras ponía una gran sonrisa, y acariciaba su cabeza diría, no te preocupes por eso Kun, en estos momentos deben recuperarse de sus heridas. Así Bardo vería a Kobe, y después diría, iré a hablar con Sengoku-sama, ustedes mientras descansen, donde Kobe pondría una sonrisa, y después asentiría su cabeza, pero Kun abrazaría a Bardo, pero los médicos dirían, muchacho, debe salir, para que podamos atenderlos, a lo que Bardo diría, está bien, así él se alejaría de los dos, y después se giraría, y en eso los vería, y pondría una señal de aprobación, donde Kobe también pondría una, mientras que Kun después también pondría una mientras tenía algunas ganas de llorar. Así Bardo saldría, y después se toparía a Kizaru, donde Kizaru diría, vaya, Bardo-kun, ¿qué haces aquí? Así él se giraría, y después pondría una sonrisa. Mientras decía, Kizaru, a lo que él diría, ¿vienes a ver a Garp-sama? A lo que Bardo diría, no, así él pondría una mirada seria, y después le contaría lo que sucedió a Kizaru, donde este se sorprendería, y después diría, en verdad, rayos, así ambos comenzarían a caminar, y después Kizaru diría, ya había escuchado sobre que a ese Gyojin se le quitó el título de Shichibukai, pero ahora el maldito se unió a los Piratas Rocks, esto es grave, a lo que Bardo diría, lo sé, por eso necesito hablar con Sengoku-sama. A lo que Kizaru se sorprendería, pero después Bardo diría, por cierto, ¿dónde está Udo, Aokiji, y el tarado de Akainu? Donde Kizaru reaccionaría, y después diría, Udo-kun está en busca de Shiki, pero después de que se enteró de lo que pasó con ustedes, me comentaron que ya no debe tardar en llegar. Por su parte Kusan y Sakazuki también están en busca de los otros miembros de los Piratas Rocks, ya que por el momento solo sabemos de unos pocos, así Kizaru sacaría una lista de nombres. Y después diría, Edward Newgate, Charlotte Linlin, Capitán John, Shiki, Kaido, y ahora Davidians. Hay un pequeño rumor de que podría estar en su tripulación una amazona, y una ex científica, pero no tenemos nada confirmado, a lo que Bardo diría, científica, tiene una relación con Vegapunk, donde Kizaru asentiría su cabeza, pero después Bardo se sorprendería, a lo que él vería las hojas de Kizaru, y después diría, porque tienes un perfil ahí, donde Kizaru después diría,
Es el perfil de un novato que no hace mucho ingreso a la marina, se llama Fujitora, es un cadete muy reservado, además visita muy seguido una de las 5 muertes, o por lo menos eso me comentó Tsuru-sama, ya que ella lo reclutó, así Bardo se sorprendería, y después al ver su foto diría, espera, a lo que Kizaru diría, así es, él es ciego, así Bardo se sorprendería, pero después Kizaru diría, bueno, tengo que retirarme Bardo-kun, nos veremos después. A lo que Bardo diría, claro, nos veremos después Borsalino, así él se iría de ahí, donde Bardo diría, es cierto, así él iría hacia la oficina del almirante de flota, donde Sengoku estaría comiendo unas galletas de arroz, pero después alguien tocaría la puerta, donde él diría, adelante, así Bardo entraría, y después Sengoku de la impresión caería de su silla, para después colocarse de pie, y en eso decir, ¿qué, Bardo? Pero qué sorpresa, ¿qué haces aquí? Así él se dirigiría a él, y después lo abrazaría, donde Bardo después diría, aún después de muchos años, aún conservas tu fuerza, a lo que Sengoku después lo dejaría, y en eso mientras tomaba sus galletas diría, ¿quieres una? Donde Bardo estaba a punto de negarse, pero después diría, bueno, nunca le diré que no a una galleta de arroz, así se las comenzaría a comer, pero después Sengoku diría, igual que Garp, comen sin masticar, después de un rato, Sengoku diría, por cierto muchacho. ¿Qué haces por aquí? ¿Vienes a ver a Garp? A lo que Bardo después pondría una mirada seria, donde Sengoku se percataría de esto, y después Bardo diría, tengo que hablar con usted, pero antes, debe prometerme que lo que le voy a decir, no saldrá de esta conversación, a lo que Sengoku observaría su mirada, pero diría, depende de que sea muchacho, así Bardo después sacaría un pergamino, y en eso se lo mostraría a Sengoku, quien se sorprendería, y después lo vería, donde diría, parece antiguo. Más bien nórdico, a lo que Bardo diría, esto me lo dio el viejo Odin, donde Sengoku se sorprendería, y después diría, el Mau de la facción nórdica, así Bardo asentiría su cabeza, donde él se sorprendería, y después diría, comprendo, pero ¿por qué me lo muestras? A lo que Bardo diría, Xebeki Rocks, donde Sengoku se sorprendería por eso, pero después Bardo diría, mientras veía el mar, él me dijo que me uniera a su tripulación de monstruos, en la que está Shiki, y Barba Blanca. Donde él se sorprendería un poco, y después diría, eso lo sé, Kusan y Tsuru me lo comentaron, a lo que Bardo después pondría una mirada seria, y en eso diría, ese sujeto, me dijo que estaba buscando un objeto llamado el éter, o como puede ver ahí, donde Sengoku lo vería, y en eso diría, la gema de la realidad, a lo que Bardo le explicaría en qué consistían las gemas del infinito, ante esto Sengoku se sorprendería, pero después Bardo diría, cuando ustedes detuvieron a Loki hace muchos años. Ese sujeto estaba en busca de la gema de la realidad, pero ahora, ese sujeto fue asesinado por sus propios hijos, pero el viejo Odin me comentó que la gema de la realidad sí está en la Tierra, confirmando también lo que me dijo Rox, sobre la leyenda que había escuchado con respecto a ese objeto, debo regresar ese objeto a la facción nórdica, pero no puedo hacerlo solo, por eso, así él miraría a Sengoku, y después diría, necesito que me ayude Sengoku-sama, a lo que Sengoku diría, yo. A lo que Bardo diría, cualquier información con respecto a ese objeto, por favor, debe comunicármelo, si ese objeto de verdad resulta ser tan poderoso como dice la facción nórdica, imagínese qué pasará si cae en manos equivocadas, o en alguien tan perverso como Xebek, quien comentó que quiere ser el rey del mundo, así Sengoku se sorprendería, pero se imaginaría lo que pasaría en ese caso, por lo que se sorprendería, y después se inquietaría, mientras se le salía el moco. Pero después Bardo diría, pero le pido que no dé explicación de esta información, ya que si llega a oídos de esos 5 ancianos, ellos lo querrán para su beneficio, así Sengoku reaccionaría, y en eso diría, ocultar este tipo de información Bardo, esto es serio chico, a lo que Sengoku después vería a Bardo, y en eso recordaría a Garp, por lo que pondría una sonrisa, y después diría, está bien, no diré nada, así él se colocaría de pie, y después diría, cuenta conmigo, así Bardo pondría una sonrisa. Y en eso diría, muchas gracias Sengoku-sama, a lo que él diría, no hay de qué chico, así Bardo diría, por cierto, también quería comentarle, así él se acercaría al pergamino, y después diría, ¿esta acaso es una fruta del diablo? Así Sengoku la miraría, y después diría, ¿qué? Donde Bardo diría, que sucede Sengoku-sama, a lo que él reaccionaría, y después diría, bueno, solo es una especulación, pero por lo que veo, si se trata de ella, a lo que Bardo diría, ella, a lo que Sengoku diría, la fruta del dios del sol, Nika, así Bardo se sorprendería.
y después Sengoku le explicaría más de esa fruta, pero después Sengoku diría, bueno, así como ese objeto llamado éter, esta fruta ha estado perdida durante mucho tiempo, nadie sabe dónde está, incluso algunos decían que podría ser un mito, pero al ver que incluso la mencionan aquí, y que muchos novatos han estado encontrando los poneglyphs. Es un poco de preocuparse, pero bueno, eso lo dejaremos para después, la prioridad en estos momentos es encontrar este objeto que mencionaste, a lo que Sengoku diría, me comunicaré contigo chico mediante este Denden Mushi. Así él le daría uno, donde Bardo lo tomaría, así él diría, se lo agradezco mucho, pero Bardo antes de irse diría, por cierto, quería pedirle otro favor, donde Sengoku diría, ¿de qué se trata? Así Bardo le explicaría la situación, a lo que Sengoku se le caería una gota de moco, mientras sus ojos se salían de su lugar, y después diría, ¿qué? Oye, eso que me estás pidiendo ya está a otro nivel, a lo que Bardo diría, mientras se rascaba la cabeza, y ponía una sonrisa, eso lo sé, pero a decir verdad. Ella mencionó que solo salió al mar para buscar a ese sujeto, pero ese sujeto de acuerdo a lo que me dijo mi abuelo, ya fue asesinado por mi padre, incluso ella mencionó que solo por eso se convirtió en pirata, pero que una vez que culminara su misión, dejaría de serlo, entonces ahora creo que es justo que tenga una vida sin problemas, ya que también como se lo dije, desde que era niña pasó por mucho, donde Sengoku después diría, este chico es igual a Garp, siempre haciendo cosas fuera de las reglas. Pero después él suspiraría, y en eso diría, mientras ponía una sonrisa, está bien, quitaré su cartel de recompensa, diré que ya fue capturada para que la quiten de la lista de los más buscados, solo porque me agradas mucho, así Bardo pondría una sonrisa, y en eso diría, muchas gracias Sengoku-sama, así él diría, bueno, me tengo que ir, tengo unas cosas que hacer, nos veremos después Sengoku-sama, así él diría, cuídate mucho Bardo, a lo que Bardo desaparecería, así dejándolo sorprendido, donde él diría, ¿qué? ¿Cómo hiciste eso? Pero después sin que ellos se dieran cuenta, Kun, Kobe, y Udo estarían detrás de la puerta, a lo que Kobe diría, un objeto para controlar la realidad, mientras Udo diría, esa cosa la busca Xebek, y fue la razón que detonó la guerra del infinito hace casi 50 años, rayos, pero ¿por qué Bardo pidió eso? Donde Kun después diría, ¿quién rayos es esa tal Bonnie? A lo que Udo y Kobe se caerían para atrás, mientras decían, ¿solo escuchaste eso? Mientras tanto con Bardo él después diría, es cierto, tengo que darme prisa, seguramente ya termino el juego de clasificación, rayos, Rías y las demás se enojarán conmigo, mientras tanto, en el inframundo, 5 horas antes, Rías y los demás habrían llegado al inframundo, donde todos notarían que no había nadie, a lo que Asia diría, presidenta, donde Rías diría, lo sé, algo está mal, pero después una gran cantidad de círculos mágicos aparecerían arriba de ellos, a lo que Rías diría, no puede ser, esos círculos son del linaje del antiguo rey demonio. Donde todos se sorprenderían, pero después uno de los demonios de los que aparecería diría, vaya, así que después de todo, de verdad, vinieron sin ese monstruo humano, y sin el resto de sus inmundos aliados, a lo que Rías diría, ¿qué rayos pasa? Porque están aquí, pero después Asia sería secuestrada por Diodora, quien diría, muchas gracias por traerme a mi querida Asia, a lo que Issei diría, maldito, ¿qué quieres hacer con Asia? Donde Diodora diría, ¿acaso no es obvio, estúpido? Me haré uno con ella. Y creo que sabes a qué me refiero con eso, donde Issei y los demás se enojarían, a lo que Diodora diría, luego iré por mi querida Serafín, Ninfu, pero por el momento es solo Asia, pero después Rías diría, te uniste a la Brigada del Caos, donde él diría, en realidad, solo me uní a Smoke-sama, ya que él tenía razón, ese grupo que sigue las órdenes de Otis sin ningún sentido me pareció absurdo, a lo que Xenobia diría, Smoke, a lo que Kiba diría, ese es otro de los hijos de Loki, es casi como un ídolo para ellos. Y por las proezas que hicieron en el pasado, sin duda llaman más la atención que la Brigada del Caos, así todos dirían, demonios, pero después Issei activaría su armadura, y en eso iría contra Diodora a una gran velocidad, pero él habría desaparecido, dejando sorprendidos a todos, pero también muy frustrados, a lo que Kiba sacaría sus 3 espadas, mientras los demás también sacarían sus poderes, a lo que Akeno diría, estén preparados, mientras Rías diría, recuerden cuidar bien su energía. Así todos dirían que sí, donde Kiba después se abalanzaría sobre los demonios, mientras Koneko y Xenobia hacían lo mismo, así ellos se moverían a una gran velocidad, mientras cortaban a los demonios, al igual que los demonios no podrían verlos, donde Rías después junto a Akeno e Issei también irían contra ellos, así comenzando a pelear cuerpo a cuerpo, mientras Gasper congelaba a algunos, así todos los demonios se sorprenderían de que el clan Gremory fuera tan fuerte.
donde seguirían luchando, pero después con Echo diría, mientras esquivaba los golpes, presidenta, aún siguen saliendo muchos, a lo que Rías diría, lo sé, a este paso, no sé si podremos con todos, pero después Akeno daría un leve gemido, y después alguien diría, pero qué buen trasero jovencita, veo que ese mocoso de bardo es muy afortunado, donde Rías y los demás lo verían, y se sorprenderían, a lo que Rías diría, Odin-sama, ¿en qué momento llegó? Mientras Issei decía, pero qué viejo tan más cochino, a lo que Odin después diría, puedo oler las bragas a miles de kilómetros, tú también tienes ese don, no mocoso, a lo que Issei después diría, mientras ponía una cara pervertida, bueno, solo fui afortunado, pero después Rías diría, Issei, así él diría, es cierto, pero después Odin diría, ¿qué están haciendo aquí mocosos? Deberían ir por su amiga, nosotros nos encargaremos, a lo que ellos dirían, nosotros, donde Odin diría, así es, verán. Habíamos descubierto que este mocoso de Diodora se había unido a Smough, a lo que Issei diría, ¿y qué sucede entonces con Loki? Donde Odin al recordar lo que le pasó diría, él sigue en prisión, pero ahora, nuestra prioridad es encontrar a ese mocoso de Smough, el maldito ya tiene varios demonios bajo su mando, así todos se sorprenderían, pero después Azazel se comunicaría con ellos, y les diría lo de la historia original, mientras con él, Ikaros, Ninfu, Irina, Kateria y Rosways estarían peleando contra los demonios. Mientras también Bonnie estaría luchando contra unos, donde los convertiría en niños, mientras que a otros los convertía en ancianos, donde algunos se sorprenderían, a lo que Kateria diría, poder convertir a las personas en niños, y después asesinarlos, esa sí que es una manera de pelear muy sádica, a lo que Bonnie diría, que tiene, no olvidan que soy pirata, es normal que se me queden las mañas de pelear de los mares, donde Ninfu diría, pero no sería más conveniente convertirlos en ancianos. A tal grado donde ya no puedan moverse, a lo que Bonnie después mientras frunciría el ceño diría, está bien, así ella convertiría a los demonios en ancianos, donde Azazel diría, vaya, por lo menos debo decir que es entusiasta, mientras que por su lado Odin diría, váyanse mocosos, yo los cubriré, así Rías diría, pero no podemos dejarlo solo, pero en eso, Odin exterminaría a varios demonios de un solo ataque, donde todos se sorprenderían. A lo que Odin diría, les faltan 1000 años para que se preocupen por un saco de huesos como yo, estaré bien, no se preocupen, así los chicos pondrían una sonrisa, pero dirían, está bien, así ellos se irían de ahí, y se dirigirían al castillo, pero sin que nadie se diera cuenta, Smough estaría parado encima de una roca en lo más alto con los brazos cruzados, mientras tenía una gran sonrisa.